Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué maravilla podernos ver cada semana y poder estar juntos compartiendo distintos temas y disciplinas. Lo importante es que estemos juntos en la presencia del Señor, que nos respetemos y que nos paremos en los caminos, porque valientes caminos donde nos metemos a veces, ¿eh? Hay que volver a la senda antigua, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, y bendito sea su nombre, que así es. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. El programa está producido y realizado por las Iglesias del Monte, Proyecto Vida, cuyo lema es un oasis de Dios para vivir. Cuando escucho la palabra oasis de Dios, me da paz porque solamente Él es nuestro descanso, ¿verdad? Y muy importante, CESMA y Frapan respaldan este programa y eso para nosotros tiene mucho valor. Frapan es la Fraternidad de Pastores de Málaga y CESMA el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, pues hoy tenemos otra charla interesante con nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero. Hola, Juan Manuel. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Un abrazo. Igualmente, encantado de recibirte en el programa y de compartir contigo estos minutos tan interesantes. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, ya llevamos 2 milenios casi, de programa. Nos estamos haciendo viejos Uf, rápidamente. madre mía. Yo cuando empezamos el programa, yo tenía el pelo negro. Yo tenía más pelo, seguro. Bueno, pues hoy vamos a ver, ya sabéis los oyentes, que estamos hablando sobre la historia de la Iglesia a través de los avivamientos, porque oramos mucho por avivamientos, pero no ha parado de haber avivamiento a lo largo de la historia de la Iglesia y Dios siempre ha tenido un remanente fiel y ha habido un despertar de la Iglesia en nuevos tiempos. Y bueno, ahora nos encontramos en la historia contemporánea. ¿Y eso qué periodo abarca, Juan Manuel? Pues, en fin, bueno, en primer lugar, decir que a Dios no lo podemos encasillar en épocas históricas, es una forma de sistematizar los sucesos para organizarlos nosotros y entenderlos mejor. Entonces, podríamos decir que a partir de la Revolución Francesa es cuando entramos en lo que sería esa edad contemporánea que llega hasta nuestros días. Aunque en nuestros días ya de una manera muy convulsiva de cambios, ya se empieza a hablar de etapas muy cambiantes, como digo, que ya lo iremos viendo más adelante, que es lo que tiene que ver con la posmodernidad, lo que ya algunos llaman incluso la metamodernidad, la ultramodernidad, una serie de cosas así. Pero es importante que entendamos, porque siempre que hay un cambio, digamos, de ritmo en una etapa grande de la historia, es porque se producen también una serie de elementos nuevos que llevan a actuar de una forma diferente, a asumir unas realidades distintas. Y cuando hablamos de esa etapa contemporánea, estamos hablando de que se rompe de alguna forma con lo que se llamaba el régimen antiguo. El régimen antiguo, que incluso continuará durante el tiempo del Renacimiento y pasará varios siglos, es todo lo que se arrastraba del medievo. Es decir, más un gobierno de autarquía, es decir, de autoridad, de unos pocos que mandan, de un pueblo que tiene que someterse a otros, de una iglesia que impera por imposición. Todo eso forma parte del antiguo régimen, de no poder pensar por uno mismo, sino que las conclusiones simplemente se reciben por los demás, porque los que pueden pensar son unos y otros simplemente asumir los pensamientos de otros. Con la Revolución Francesa, que no es que fuese la Revolución Francesa, pero esa revolución se utiliza como un hito para decir, bueno, a partir de aquí debemos de ir a un mundo diferente que llamamos edad contemporánea, porque ya el énfasis no es asumir lo que uno dice, sino es personal, que cada uno reaccione, que cada uno piense por sí mismo, y van cambiando los valores de gobierno, entrando las democracias, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso va a tener un efecto en lo que es el caminar de la Iglesia, en la misma manera en la que vamos a ver cómo el hombre reacciona ante el mover de Dios.
Interesante tiempo, ¿eh? Esto de dar a la persona libertad de reflexión, ¿no? Y no imponer un criterio y decir, si no haces esto vas al infierno, ¿eh? Eso sería un bálsamo para muchas generaciones y gracias a Dios estamos en este tiempo que comienza la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1700 y algo, ¿verdad? Para enfocarnos... Sí, ya estamos casi a finales del siglo XVIII, sí, XVIII, en el 1789 es la Revolución Francesa, y es a partir del 1789 que se suele indicar esa nueva etapa de contemporaneidad que estamos hablando. Juan Manuel, ¿de qué tipo de avivamiento estamos hablando en esta época? ¿Vale? Estamos ya enfocados históricamente, estamos en 1700, a final ya casi 1800, hay una explosión en Francia donde, bueno, lo que es la jerarquía católica tiene que ir cediendo, hay una revolución del pueblo y se da libertad para que la gente piense, ¿no? ¿Dónde está la iglesia en medio de todo este barullo? Bueno, Dios siempre está. Entonces, si Dios siempre está, la iglesia va a estar, porque la iglesia nunca deja de ser, aunque a veces se hable, pues eso, de la iglesia en el desierto, en la iglesia subterránea, la iglesia está. Lo que ocurre es que en este tiempo se van a dar pues unas situaciones nuevas. Arrancamos en el programa anterior, estuvimos hablando de una serie de avivamientos y especialmente hablábamos también, porque claro, hablamos de un primer despertar, primer gran despertar que algunos historiadores llaman para todo lo que ocurrió en el siglo, especialmente siglo XVII-XVIII, con la manera en la que los creyentes rompían con las estructuras que de la misma reforma protestante habían surgido. Y buscaban que no se quedase todo como iglesias simplemente politizadas o en las que los gobiernos, digamos, pues que no tenían nada que ver con la iglesia ni con la palabra del Señor, fuesen los que influyeran en todo esto, ¿no? Entonces, hubo despertares diferentes, pero fue, y esto estamos recordando lo que hablamos en el programa anterior, fue de una manera también especial a raíz del pietismo, de los puritanos, que decían, no, pero es que la Biblia enseña esto, es que la Biblia dice que tenemos que orar, es que tenemos que aplicar la palabra de Dios, es que no es cuestión simplemente de formar parte de una institución. Y ahí empieza a haber pues un resurgir con un avivamiento fuerte que llega a Estados Unidos o a América de aquel tiempo, y que se va expandiendo por todo el mundo. Pero luego hay un segundo despertar y entramos en este tiempo. Un segundo despertar que marca unas diferencias con el primero. Y hablamos de ese segundo despertar por darle un nombre que marque algunas diferencias, porque estamos hablando el primer despertar se suele encasillar entre el año 1730 y 1740, unos 10 años en los que hubo allí un mover de formación de distintas iglesias que sobre todo lo que hacían era romper con estructuras establecidas en las que ellos se sentían un tanto encorsetados. Y en este nuevo despertar, que sería desde 1790, es decir, entramos en ese tiempo de la edad contemporánea, hablábamos de 1789 como la Revolución Francesa, pues 1790, un año después, y hasta 1840, 40, 41, se suele poner el año 40, aunque puede ser, eso es muy flexible cuando termina, porque veremos incluso que habrá hasta un tercer despertar que también se suele llamar como un énfasis muy fuerte en todo el mundo. Cuando hablamos de estos despertares, estamos hablando de avivamientos muy generales en el mundo. Pero en este segundo despertar, además, se darán unas condiciones muy diferentes, porque va a haber una proyección misionera mucho mayor. Anteriormente la había, pero va a empezar a organizarse, va a empezar a entender una situación de misiones como algo constante en la iglesia. Vamos a ver que el hecho de separarse de instituciones por entender que había que despertar y no quedarse ahí dormido sin vivir el evangelio, eso va a crear reacciones, porque habrá unos que no quieran y otros que quieran. Entonces, los que quieran, pues saldrán de esas instituciones y se van a crear una serie de denominaciones
porque se van a establecer iglesias con unas líneas, como vamos a ver, y sobre todo veremos el próximo día ya específicamente, que serán claras en la historia. Se va a hablar de formación de colegios como algo que ya se estaba dando, pero no con el énfasis que se dará ahora, buscando también el avivamiento entre el mundo académico, es decir, entre los estudiantes, lo que se enseñaba, por qué se estudiaba, y se va a entrar en una dinámica de evangelización, de oración, como algo muy regular. Incluso se llegarán a establecer lo que hasta hoy día se llaman escuelas dominicales, que será en este tiempo cuando se establezcan precisamente para que haya una formación mayor en medio de todo eso. Entonces son diferencias de ese segundo despertar que va a haber en ese tiempo. Aunque va a estar muy ligado al primer despertar. Es decir, por eso digo que aunque estemos definiendo, todo está muy unido, porque una cosa lleva a la otra. Los puritanos y los pietistas que arrancaron de ahí, y vamos a ver que en realidad el metodismo y todo eso que surge de ellos, los presbiterianos, va a ver un poco cómo se va, todas esas series de acontecimientos están muy relacionados. Igual que el pietismo y el puritanismo estaría relacionado también no solamente con la Iglesia anglicana, sino con la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿No? Entonces, no podemos separar. Claro. Juan Manuel, ¿y este segundo despertar está localizado en algunos países concretos de Europa o es generalizado? ¿Dónde se puede ubicar este nuevo despertar que surge? Bueno, en realidad, como decía, está muy unido al despertar que surgiría en Inglaterra, pero que llegaría a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos es ahora que va a haber ese trampolín, digamos, por todo lo que va a surgir allí y se va a desplazar sobre todo por toda América. Pero posteriormente vamos a ver, incluso ya en el tercer avivamiento, será algo muy cercano al segundo, que va a llegar a muchos lugares ya por todo el mundo. Además, hemos de entender que, bueno, lo que decíamos, un despertar significa que no hemos quedado dormidos, sí que hay que despertar. Claro, lo que estamos hablando de este segundo despertar, que se suele dar la fecha de 1790 y el primero terminó en el 40, es decir, pasa medio siglo entre uno y otro. Y en ese medio siglo se dan una serie de acontecimientos que de nuevo hace falta dar un empuje a la Iglesia. Claro. Y especialmente, como decía, se da en este caso, desde Norteamérica. Qué interesante lo que tú estás comentando de que Dios no está encasillado en el tiempo, sino que Dios está por encima y está proveyendo, ¿no? Como Él dice en la Biblia, que Él tiene preparados los pasos por donde hemos de caminar y va viendo que la iglesia se va adormeciendo y ¡pum!, despierta un remanente que suele estar buscando y preparándolo para seguir bendiciendo. Menos mal, ¿eh? Si no, la iglesia se hubiera quedado en el siglo I ya obsoleta, ¿eh? El Espíritu Santo mantiene a la iglesia viva y, como dice la palabra, está preparando una iglesia sin arrugas y sin mancha. Mencionas algo muy interesante acerca de la vieja y la nueva escuela. ¿Qué es eso de la vieja y la nueva escuela? Es un nombre, sí, es un nombre que suelen dar los historiadores de historia de la iglesia, sobre todo refiriéndose a los presbiterianos. El movimiento presbiteriano, que son pues el grupo que va a surgir especialmente de los metodistas, estuvimos hablando el otro día de ellos, con Wesley, su hermano Carlos o Charles, y otras personas que surgirán de pues, todos esos movimientos que comentábamos de Inglaterra, van a tener en Estados Unidos un asentamiento muy importante. Pero efectivamente había unas posiciones que se estaban dando y que muchos las veían como contrarias a la palabra de Dios. Y la vieja escuela era esa digamos, forma de vivir en el sentido en el que la predestinación, ese aspecto calvinista, podríamos decir, de la predestinación, pues ellos lo llegarían a asumir como que, bueno, Dios iría haciendo todas las cosas, que tampoco había que hacer nada más, y esperar de una manera más
no extática, sino estática, de Vale, estar vale. tranquilos, y eso era la vieja escuela. Pero es que además estaban asumiendo como algo regular la institución, porque se formó como una institución de esa sociedad del norte de América o sur de Estados Unidos, ya con todos los países de Estados Unidos, si queremos llamarlo así, y que tiene que ver con la esclavitud. Es decir, la esclavitud comienza a darse de una forma muy notoria como algo normal. Y esto va a crear un problema dentro de los movimientos, no solamente presbiterianos, sino también de las iglesias congregacionalistas que se irían formando, que tienen la diferencia entre bueno, esto es un poco más amplio. A veces se habla de presbiterianos para hablar de las iglesias que vienen de la Reforma. Pero no es exacto, aunque muchas veces se habla así, porque presbiteriano tiene que ver también con una forma de gobierno. Y claro, cuando se hablaba se habla de los presbiterianos, estamos entendiendo también que es un presbiterio quien está coordinando la iglesia. Y de hecho vamos a ver que predicadores de este gran avivamiento que se da en este segundo gran avivamiento serán pastores que pues del grupo presbiteriano serán enviados para predicar como obispos al norte de América. Y ahí se va a producir todo esto. Luego mencionaremos esos predicadores porque hubo un grupo de predicadores especialmente destacados que llegan a decir que son las personas que Dios usó de una forma especial para que se produjera ese gran avivamiento. Bueno, la vieja escuela quería mantener un poco todo eso más pasivamente, asumir como una realidad incluso buena la esclavitud. Los mismos pastores podían tener esclavos y podían actuar de esa forma y no había ninguna nota de rechazo a la esclavitud. Pero surgió la nueva escuela. La nueva escuela es la que reacciona en medio de todo esto, entendiendo que la palabra de Dios denuncia estas cuestiones y que había que salir de ese conservadurismo calvinista, que no es que Calvino aprobara esto, pero es el nombre que se le da, de mantenerlo todo igual e incluso asumir dentro de las iglesias de aquel tiempo y de la sociedad de aquella época lo que tenía que ver con la esclavitud. Entonces surge un avivamiento en medio de todo eso que se llama la nueva escuela, donde habrá predicadores que van a estar hablando de todo ello, donde hay una importancia bastante grande en cuanto a ser abolicionistas, es decir, rechazar totalmente la esclavitud, no solamente de aquellos que son cristianos, sino de condenarla como una práctica social que no debería de existir. Esa sería la nueva escuela. Esto va a crear una división importante también dentro de la iglesia metodista, que se van a formar diferentes iglesias, las que están en contra, las que están a favor. Se hablará de la iglesia del sur, la del norte, en fin, se van a dar una serie de cosas que a lo largo del tiempo van a persistir. Pero bueno, el avivamiento y todo lo que se mueve en ese entorno se va a materializar buscando que sea la palabra de Dios la que ponga orden en todo eso que se estaba entendiendo que no era adecuado. Claro, claro. Bueno, siempre tiene que haber un cambio, ¿no? Porque, oye, tendemos a ser religiosos, ¿no? A estructurar nuestros cultos y eso al final nos acaba alejando de Dios y pareciéndonos más al mundo que al mismo Cristo. Y de nuevo el Espíritu Santo reanima a la iglesia y empieza a rebrotar sus valores, ¿no? ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios en este tiempo? Porque claro, no quiero entender que los de la vieja escuela eran todos malos y los de la nueva escuela son todos buenos, sino ahí tuvo que haber un despertar progresivo de las personas, ¿no? Donde decían, bueno, es que realmente esto no es apropiado, Dios no nos ha llamado, como dice, ya no hay esclavo ni libre, ¿no? Decía Cristo, somos uno en Cristo, dice la palabra, ¿no? ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios en este tiempo de avivamiento cuando se introduce la razón? Porque claro, si la tendencia es lo que diga el sacerdote o el pastor, lo que diga el ministro de culto, que tiene la autoridad, es lo que hay que hacer, pero ahora se cuestiona todo.
y yo creo que es sano, ¿no? Empiezan a replantearse cómo se vive todo esto, cómo lo hace el Señor, históricamente hablando, cómo va surgiendo esta progresión o este crecimiento espiritual de donde la razón tiene que dar explicaciones también a la fe. Claro, efectivamente. Bueno, me parece una expresión muy buena la que acabas Ay, gracias, de Señor. decir. Me parece muy bien. Efectivamente, se va a dar algo que es muy importante. Ya desde el primer avivamiento van a surgir de manera individual muchos planteamientos por ir reflexionando individualmente, pero ya en esta segunda parte es que eso es algo que llega, digamos, a entrar en una normalidad, podríamos decir. Pero la institución, todos aquellos que se sienten en autoridad para tener la última palabra en todo, claro, pues seguirán estando, seguirán estando. Y es verdad que incomprensiblemente, incluso hasta hace poco, la esclavitud eh, se ha mantenido como una realidad, incluso en medio de la Iglesia. Y el Espíritu Santo se mueve. Claro, es que lo que no está bien no se puede decir que está bien. Y yo creo que tenemos que sentirnos, porque la palabra de Dios así lo muestra, que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno, que demos un culto racional a Dios, es decir, no simplemente sin entender lo que estamos haciendo. Y claro, cuando esto es así, pues hay que saber armar todo eso. Es decir, si hay personas que salen por un lado y dicen, no, esto es así, otro por otro lado, bueno, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ver qué es lo que Dios quiere, pero siempre buscando que la palabra esté en el centro. Claro. Que la palabra de Dios sea la que nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, que no sea simplemente mi criterio, mira, a mí es que me parece esto, porque tal filósofo, no, vamos a ver, porque para nosotros es importante lo que la Biblia, como revelación especial dada por Dios a los hombres, nos muestra, y tenemos que dejarnos llevar por todo esto, y a partir de ahí, entonces, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir reorganizándonos hasta que el Señor venga. Ahora, se da en este tiempo también fíjate que con el pietismo alemán, cuando hablamos de pietismo estamos pensando más en Alemania, todos esos grupos que surgen de las iglesias establecidas, con el pietismo alemán también va a surgir el iluminismo alemán. ¿Qué significa eso? Pues que van a surgir personas que van a pensar por sí mismas, reflexionando sobre temas, e incluso se van a conocer mundialmente, hasta el día de hoy forma parte de los estudios de filosofía, filósofos que se llaman evangélicos, protestantes, y que se llaman filósofos porque empiezan a discurrir y a decir, bueno, esto como es, si Dios es así, si esto es así, si esto está... Bueno, pues van a entrar en juego una serie de filósofos influidos por todo lo que en ese tiempo, en ese siglo, en este tiempo que estamos hablando de la edad contemporánea, van a aportar una serie de cuestiones que son importantes. Uno de ellos será Rousseau. Rousseau hablará, porque cuando estamos en el siglo XIX estamos hablando también mucho del romanticismo. Que el romanticismo no es simplemente una carta de amor, sino que es una forma de darle importancia a los sentimientos. De dejarse llevar también por lo que uno siente. Claro, y ahí va a haber una serie de cuestiones que serán importantes a la hora de saber relacionar la razón y el sentimiento. Y esto es muy curioso porque iremos viendo que esto va a ir permeando a la sociedad, pero también a las iglesias, porque la postura inicial también era de plantear las cosas de Dios como algo que es razonable, que es importante para ponerlo en práctica, pero que también nos afecta. Y se habla de los sentimientos. Y tú sabes, Juan Carlos, que eso hoy día, sin decir, bueno, es que el filósofo tal o cual, en la iglesia, en nuestras vidas, es importante hacer las cosas en un orden, con un raciocinio, como seres racionales que somos, pero también tenemos que sentir las cosas. Claro, claro. Hay que expresarla, ¿no? De la forma más natural posible.
Claro, y los sentimientos nos afectan. Podemos ver personas que son muy racionales y estar en una depresión porque su vida sentimental está hecha polvo. Por Y eso ejemplo. es y quizás por eso había un filósofo que decía, bueno, los razonamientos hay que sentirlos, los sentimientos hay que razonarlos. Bueno, me Para no gusta esa dejar nada. frase, me Claro, gusta esa porque frase. sí, porque sabes que incluso yo he escuchado a veces en nuestro mismo contexto en la iglesia, bueno, cuidado con esto porque es que están tocando nuestros sentimientos para manipularnos. No sé si eso lo has escuchado tú alguna vez, Sí, 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 ¿no? Pero es que también se puede utilizar la razón para manipularte. Y hay totalmente. algunos expertos que te llevan a que entiendan una cosa de una manera y te dicen, ¿lo entiendes? Y dices, sí, dice, pues está equivocado. Y luego te lo presentan de otra forma y te descolocan, ¿no? Por Claro. eso, para nosotros es tan importante esa razón y ese sentir, pero basado en la palabra de Dios. Porque el corazón es engañoso. De hecho, dice el Señor que amemos al Señor con todo nuestro ser, espíritu, con todo nuestro ser, mente, corazón, alma, fuerza. O sea, es un conjunto de la parte racional, la parte de voluntad, la parte emocional. Todo tiene que estar ahí impreso, ¿no? Y seguimos, Así como es. dijo, alguien dijo, mientras seamos sujetos, seremos subjetivos. Y la Así es. emoción nos hace subjetivos, pero es una realidad, es nuestra realidad y hay Es que, una realidad y por eso tenemos que sopesarlo todo y dejar que el Señor pues nos ayude a, digamos, pues encauzar las cosas para sí, que, sí. para que estén en línea a lo que Él quiere, que es lo que nos enseña la palabra. Rousseau era creyente, ¿no? Porque creo que ¿Sí? hay una especie de ley de Rousseau que decía que, comparando el creyente con el no creyente, que el creyente siempre ganaba. Dice, si un creyente hace la voluntad de Dios y un no creyente no hace la voluntad de Dios, si resulta que no existe Dios, pues el creyente habrá vivido con buenos valores, habrá vivido bien y luego no hay nada. Pero si resulta, y el otro, pues tampoco habrá ganado nada, pero si resulta que Dios existe, el creyente lo gana todo, pero el no creyente lo pierde todo, con lo cual al final el creyente siempre gana. Esa es una especie de analogía que él tenía. Está bien. No, la mayoría de los filósofos que voy a mencionar yo ahora son todos de familias, incluso en la mayoría de los casos protestantes. Hablo de ellos en un libro que trabajé en relación a mi tesis doctoral, que era Enseñar para la vida, el protestantismo a través del krausismo y de Pestalozzi. Hablo de todos estos filósofos y de algunos más explicando quiénes eran, cómo se forjaron sus ideas, porque en esa época también surgiría pues socialmente una educación que iba a afectar a todo el sistema pedagógico en el mundo. Y estos filósofos fueron fundamentales también para todo ello, con perspectivas, como estabas apuntando tú, de la fe también. Aunque no lo manifestaran, me dijeron, no, es que esto es de la Biblia, pero ellos partían de unos principios. Por ejemplo, alguien que también podemos mencionar es Kant. Manuel Kant, él habla, incluso, pues no sé si te acuerdas de alguno de sus libros que quizás en los colegios nos ha tocado estudiar, como la crítica de la razón pura, Sí, sí. o la crítica, que ese era el segundo, me acuerdo que también tuve yo que Era estudiar. difícil de comprender. A mí Kant me costaba entenderlo, ¿eh? Sí, Era bueno, muy elaborado todo su pensamiento y... Sí, claro, sí. porque se metían en profundidades, sobre todo en el contexto en el que ellos estaban, que se posicionaron en, pues eso, en unos argumentos racionales, pero lo interesante de ellos es que, bueno, unos eran influidos por otros también y juntos se complementaban en muchas cosas, y a veces otros repetían lo que decían otros porque creían que era importante. Algunos eran más o menos originales, pero destacaban lo que entendían que era bueno para la vida. Y lo bueno de ellos es que conocían la palabra de Dios y estaba detrás de lo que estaban comentando. Kant, por ejemplo, cuando hablaba de esto, de la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica, que sería otro de sus libros, está hablando de algo que también es muy importante y que va a afectar en este tiempo. Está hablando de aquello que Dios nos muestra y que cuando Dios nos lo presenta es categórico. Es decir, a Dios no le podemos cuestionar nada. Ese es el planteamiento de fondo
de fondo que hay ahí. Por eso se habla de esa crítica de la razón pura, y nos habla de esa moral, y nos habla de esa práctica. Es decir, si uno entiende las cosas al final como que son así, y Dios, porque Él habla de la realidad de Dios en medio de nosotros, tenemos que aceptarlo. Y si lo tenemos que aceptar, nuestra vida tiene que cambiar. Y luego habla de la práctica. Y para que eso sea real, hay que aplicarlo. Y lo que plantean estos filósofos, aunque fijaros, fíjate, Juan Carlos, en el segundo avivamiento va a haber una especie de querer separarse de los filósofos, del raciocinio, porque parecía que era como abundar mucho la mente, las cosas de Dios, como que no tenían que ver con eso, que es muy curioso, porque la palabra espíritu tiene que ver, o alma, tiene que ver con la mente también, porque viene de psique. La palabra alma viene de psique y tiene que ver con el hecho de que, y la palabra de Dios nos lo dice, que tenemos que razonar las cosas, no somos animales, y tenemos que buscar pues eso, lo que Dios tiene para nosotros, y Kant luchará por todo eso y por una aplicación de una conducta que estuviera en esa línea y que entendida delante de Dios fuese categórica, es decir, que no se cuestionase cuando ya fuese totalmente algo que entendemos, incluso racionalmente, no porque nos lo impone alguien o porque lo dice la Iglesia, sino porque vemos que es la voluntad de Dios. Y eso es algo importante dentro del avivamiento, que decía, sí, la Iglesia se iban a separar un poco de todo ese movimiento, pero luego iban a ser permeados igual, sí, porque es que las estructuras sociales empezaron a cambiar por ese sentido. Sí, claro. El tipo de gobierno, el tipo de relacionarse, la forma de enseñar, etcétera, etcétera. Otro será el Ley Imagen, que ese no tenía apellido porque el nombre ya es complicado. No, este es el apellido. Es el apellido, ¿cómo será el nombre? Pero él tiene también, claro, porque hay movimiento filosófico en este sentido. Cuando hablamos de filosofía ya nos suena como algo muy contrario al espíritu, ¿no? Pero son creyentes. Y de hecho, hoy día en nuestro pueblo evangélico tenemos cristianos que han estudiado filosofía y que aprovechan sus estudios para hacer ver claramente cuestiones que tienen que ver con lo que es la fe, ¿no? Claro, es que al mundo intelectual hay que llegarles también con la razón. Entonces, personas que están en ese nivel cultural pueden llegar y expresarle en su lenguaje la fe. Tiene que haber en todas partes. Pero aunque yo creo que también, porque es verdad que muchas veces en un sentido más académico se estudia todos los temas más complicados y tal, pero en definitiva las conclusiones también llegan a todos, son más sencillos, los más académicos, porque al final, es decir, tú puedes estudiar cómo se hace el pan, pero todos tenemos que comer pan, o todos podemos comer pan, tengas una posición mejor u otra. Pero bueno, uno estudiará como todos conducimos un coche, ahora uno estará en quién hace el coche, en fin, es algo distinto, ¿no? Pero sí que afecta a todos, es decir, los planteamientos que se darán aquí afectarán a todos. En este caso, el Leimacher hablará de algo que es muy interesante, hablará también de ese sentimiento que hablaba Rousseau, pero en este caso él hablará del sentimiento religioso y hará un énfasis en todo ello en cuanto a cómo se siente uno delante de Dios. La dependencia de Dios. ¿Cuál es la dependencia de Dios y cuál no es? Entonces, claro, todo eso se va razonando, se va explicando, se va haciendo ver y se va poniendo entredicho a todo aquello que se ha estado planteando como que es estar dependiendo de Dios y no es depender de Dios, sino que es depender de unas personas o depender de unas instituciones. Y luego otro más, voy a mencionar dos más rápido, porque claro, bueno, aquí no tengo las fotos de ellos, ya entro en otros, pero bueno, lo dejamos aquí. De momento podemos dejar el siguiente que nos va a llevar a algo que es interesante. Tengo una pregunta, Juan Manuel. Dime. ¿Y la Iglesia Católica en este tiempo, cómo observa este nuevo despertar o este
deseo de razonar la fe y darle sentimiento, ¿está un poco al margen o de alguna manera también acaba implicándose en este movimiento? ¿Hay filósofos católicos que están ahí? Un poquito, porque claro, la Iglesia Católica siempre ha estado a lo largo de los siglos. En este tiempo hay un despertar también dentro de la Iglesia Católica, Bueno, en ten en este cuenta que sentido. estamos hablando de un avivamiento que yo lo estoy enfocando en este punto porque se da entre las iglesias protestantes evangélicas. Ah, Y vale, eso vale. cambia la situación. Fíjate que estamos hablando de Estados Unidos, de donde surge este segundo despertar, que va a ser la iglesia, aunque habrá una influencia, ya lo hablamos también en las misiones que realizará la Iglesia Católica, ya lo hablamos en el programa anterior, quiero decir, que se harían también en Estados Unidos, pero la mayoría sería la Iglesia evangélica en este caso. Pero ten en cuenta que estamos hablando de iglesias, que estamos hablando de iglesias congregacionalistas, presbiterianas, pero con un énfasis también muy congregacional, y cuando yo hablo de congregacionalismo, estoy hablando de congregaciones que funcionan de una manera más local, no dependiendo de estructuras que son las que marcan las directrices. Vale, vale. Porque la Iglesia Católica tendría su propia directriz, seguiría teniendo su propio Papa, tendría teniendo su propio, digamos, argumento de lo que es vivir la fe, que, bueno, hasta el Vaticano II será de una manera determinada con todo lo que estuvimos hablando anteriormente de la Inquisición y de todas estas cuestiones, de todo aquello que se apartaba de las directrices que ellos presentaban como algo totalmente herético, ¿no? Y así se nos consideraría a todos los que no estuviéramos en esas líneas hasta el siglo XX, prácticamente, hasta el Vaticano II. Bueno, quería apuntar también otro filósofo que fue importante antes de llegar a Brainerd, que es un misionero que será uno de los misioneros que van a surgir de este segundo avivamiento. Vamos a pararnos mejor todavía en alguno de estos filósofos antes de llegar a ello. Quería mencionar a Kierkegaard. No sé si has oído hablar de Kierkegaard. Kierkegaard fue también un teólogo, un filósofo, pero que plasmaba muchas cuestiones desde una postura muy antidogmática. Eso es de pantalla para que nos podamos ver, y ahora ya volveremos a entrar otra vez. Muy antidogmática. Es decir, él creía que el hombre no podía actuar siempre bajo unas reglas estrictas, sino que dependerá de las situaciones que la cosa sea sí o que sea no. Bueno, eso va a poner pues también un planteamiento que algunos no van a aceptar muy bien. ¿Por qué planteaba él eso? Porque él decía que, bueno, que había cuestiones que dependían, ¿no? de la situación, ¿no? Jesús mismo muchas veces se le criticaría porque haría una serie de cosas en contra de lo que en aquel tiempo la normativa decía. Por ejemplo, en el sábado no se podía hacer nada y Jesús hacía una serie de cosas que algunos, o no podía relacionarse con alguien que tenía lepra porque era inmundo, y Jesús... Entonces, claro, la norma está ahí, pero ¿hasta qué punto debe ser llevada a cabo? Entonces, él planteará también, y seguimos ese enfoque más personal de la fe, que claro, es complicado, porque si tú estás en una iglesia, la iglesia enseña algo y tú actúas delante de Dios por entender que Dios tiene algo y actúa de una forma diferente a como la iglesia dice, te la está jugando. Pues fíjate lo que decía Kierkegaard, luego se irá dando en algo que algunos dirán, bueno, esto no es muy bíblico y tal, y bueno, está ahí, pero tiene que ver también con un sentido de buscar lo que Dios tiene para cada momento. Por poner un ejemplo, bueno, él presentaría elementos que otros luego irían desarrollando, que se conocerá dentro de la ética y de la filosofía como la ética de situación. No sé si has oído hablar de la ética de situación o la ética... No. ¿no? La ética de situación es, dependiendo de la situación en la que estás, así tienes que actuar.
Bueno, eso es lo habitual, ¿no? Claro, pero tú imagínate, Por desgracia. por ponerte una cosa muy drástica, ¿no? Muy drástica. Yo en una clase me acuerdo con los alumnos que se lo ponía. Imagínate que tú estás cerca de un francotirador que está con un rifle y está apuntando a un colegio, al patio donde que está todo de niños, lleno de niños, y empieza a matar a los niños. Y tú estás ahí al lado y tienes la oportunidad de darle un palo y quitarlo del medio antes de que siga matando. La palabra de Dios dice, no matarás. Ahora, ¿qué haces en medio de eso? No ve qué dilema, ¿eh? Esa es la ética de situación. Eso es lo que Kierkegaard estaba enseñando. No se puede mentir, pero ¿cuántos judíos se salvaron porque algunos los escondieron tras los armarios, en un subsuelo, en un trasfondo, y cuando llegaron dijeron, no, aquí no hay nadie? Estaban mintiendo. Pero claro, algunas situaciones así que Kierkegaard decía, bueno, cuidado, no podemos ser dogmáticos en todas las cosas. Hay cuestiones que evidentemente lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con una serie de cosas que la palabra de Dios manifiesta claramente y que tiene que ser así, 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 siempre, pues lo es. Pero otras cuestiones que tienen que ver con la relación, con cómo actuar, sabemos cuál es la forma correcta, pero en medio de este mundo depravado, cómo actuar en situaciones dadas. Eso se habla de una ética de situación. Bueno, aquí podríamos estar hablando. Bueno, interesante. ¿No? Pero es otra de las cuestiones que pues, se introdujeron. Y luego, por último, y termino, hubo también dentro del iluminismo alemán, podemos decir en este caso, lo que tiene que ver con el krausismo. El krausismo, con Krauss y otros filósofos, hablará de la importancia de estar relacionados con Dios, con toda su creación, mejor dicho. Porque si estamos bien relacionados con toda su creación, estamos dentro de los propósitos de Dios. Es lo que más o menos... Estoy resumiendo mucho. Los filósofos que me escuchen, entonces me van a matar. Pero claro, no se puede resumir tanto hablando de tanta... Claro. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Claro, y estamos acercando a las personas que no conocen quizá de estos temas, pues ciertos aspectos así a vista de pájaro. Claro, un poco así general y ya está. Claro, faltan cosas que yo creo que se quedan cojas, pero bueno. Krauss al final decía, mira, Dios nos ha creado para un propósito y la naturaleza también tiene ese propósito. Entonces tenemos que estar unidos a esa naturaleza. Eso conllevará un nombre que algunos lo van a prejuzgar, que es lo que se llamaría la teología natural. La teología natural es como que la naturaleza ya nos habla de Dios, es lo que, digamos, sería como una revelación, que ellos no hablarían de revelación de Dios, sino como lo que Dios ha creado y que en medio de esa creación nosotros vamos a estar en los propósitos de Dios y estamos, porque Dios está como arriba, dirigiéndolo todo, y si estamos dentro de los planes de Dios, relacionados con esa naturaleza, vamos a estar en la voluntad de Dios. Entonces, claro, esa teología natural no habla tanto de la teología que se manifiesta por la revelación, que es la Biblia. Pero la Biblia está ahí también, evidentemente. Y los krausistas, habrá de todo, habrá algunos que se distanciarán de Dios, que a lo mejor hablarán nada más que de la creación, una teología muy natural, pero otros no. Y de hecho, Krauss mismo era protestante, era en su familia, esos eran los principios. Y habló de algo muy interesante, que algunos confunden. No sé si has oído hablar del panteísmo. Sí. El panteísmo es que Dios está en todas las cosas. Es decir, que si yo cojo, por ejemplo, mi móvil, Dios está aquí. Que si cojo cualquier cosa, que Dios lo abarca todo y Dios está ahí. Y además un pensamiento muy frecuente, ¿eh? Mucha gente cree en eso, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad eso es una herejía, porque Dios no es una mesa, Dios no es la mesa, Dios cogido, esto es la... No. Pero Krauss lo que dijo fue otra cosa, aunque le acusaron de esto, de panteísmo. Él habló y introdujo un concepto nuevo que yo desarrollo en el libro este que comentaba de Enseñar para la Vida, que es el panenteísmo, no panteísmo, que la palabra pan significa todo. Entonces, panteísmo es Dios en todo. No, él habló de panenteísmo, que significa
no que todas las cosas son Dios, sino que todo tiene que estar en Dios. Pan, es decir, todo en Dios, teísmo, todo en Dios. Es decir, que cuando todas las cosas están puestas delante de Dios, es que todo va a funcionar bien. Y la creación y todo lo que nos ha dado tiene que estar puesto en la dirección de Dios, lo cual me parece un principio muy bueno y que nos habla de la unidad y de la relación que debemos de tener en la línea de lo que Dios quiere, ¿no? Bueno, pues eso va a ayudar a Interesante. entender lo que tiene que ver con ese segundo avivamiento o avivamientos que se van a dar en ese tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos, porque tenemos que entrar directamente en las predicaciones de los predicadores. Sí. Eso es, ya te iba a preguntar. La verdad es que a mí este tema me interesa muchísimo. ¿Qué pensaban los filósofos? ¿Qué teoría? Lo de la ética de situación, la verdad es que tiene mucho tomate para hablar y tal. Yo creo que al final el problema de todas estas cosas es llevarlo a un extremo, ¿no? Alguien dijo que las herejías son verdades llevadas a un límite, ¿no? Y quizá el equilibrio está como en mantener el palo, ¿no? Una de aquí, otra para allá, y que el Señor nos vaya guiando para saber exactamente en cada situación qué hacer. Pero que el Señor nos guíe, que sea la palabra de Dios el equilibrio, porque el Señor es el que nos va a guiar. Por eso, de nuevo, insisto, ¿no? Examinarlo todo, pero retener lo bueno. Claro, porque uno de la vieja escuela podría decir, no, Pablo dice que los esclavos se sometan a sus amos. Lo cual indica que la había argumentos, había argumentos para eso. Claro. Entonces, el problema está en quién te está guiando. ¿Es exclusivamente la razón? ¿Es exclusivamente tu corazón? ¿Es la conveniencia? ¿O es el Espíritu Santo? Porque al final la letra sola no te lleva a ninguna parte. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos es un tándem con la palabra, ¿no? De hecho, los predicadores que van a surgir en este tiempo de la edad contemporánea que se inicia a principios del siglo XIX, ya metiéndonos a mediados del XIX, se van a llamar también restauracionistas, que lo que venía a significar que ellos querían volver a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y restaurar la iglesia primitiva en cuanto a los principios bíblicos, lo cual está bien, porque sí es verdad que había esclavitud en aquel tiempo, pero claro, la palabra de Dios enseña que ya no hay ni esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Claro. Y además la carta de Filemón se explica la importancia de, pues eso, de aceptarlo ya como un hermano. En fin, es muy interesante cómo, claro, el restauracionismo lo que conlleva es la idea de, bueno, hay muchos agentes sociales, hay muchas cuestiones alrededor de nosotros, hay muchos pensamientos individuales, pero no nos olvidemos de centrarnos en la palabra de Dios y restaurar todo lo que se haya desviado de lo que son los principios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos en este caso, no hablamos de leyes, no hablamos de normas, sino de lo que Dios quiere. Porque tú fíjate que en la misma Biblia lo que se nos enseña es eso, es someternos a Dios. Hay unos principios que se nos van dando a lo largo de toda la palabra, pero no, lo que no podemos hacer tampoco es de la ley un Dios. Claro. Eso es lo que le pasó a los escribas y a los efectivamente, a los fariseos. No podemos, la Biblia no es Dios, la Biblia es la revelación de Dios, que es otra cosa. Y eso yo creo que es algo que también debemos de tenerlo en cuenta, aunque sobre esto también habría un debate. Entonces, claro, empezaron a predicar la palabra de Dios todas aquellas personas que entraron dentro de este avivamiento, los de la nueva escuela que estábamos mencionando, y este despertar, es que algunos llaman como el segundo gran despertar, surge con personas como, voy a mencionar algunos, simplemente, aunque no hace falta mencionar a todos, como Greedy, Stone, Campbell, Beecher, Asel Natelon. Bueno, no voy a mencionar a todos, simplemente voy a destacar a alguno que yo creo que es importante. Por ejemplo, Asbury. Asbury será un presbiteriano inglés, era de Inglaterra, pero lo quería destacar porque fue enviado por Juan Wesley, uno de los fundadores del metodismo, como obispo metodista a Estados Unidos. Y él empezó a predicar allí pues lo que se estaba viviendo también en ese tiempo del primer avivamiento con Juan Wesley y demás, de
de poner en práctica la palabra de Dios. Lo que los filósofos de alguna forma estaban tratando de una manera muy racional, de una manera muy sencilla, los predicadores decían, hay que volver a la palabra de Dios, pero para vivirla. Hay que aplicarla en esta nueva sociedad que se está formando aquí, en América. Hay que actuar de una manera determinada a la luz de la palabra y no a la luz de lo que nos impongan unos u otros. Y se formó incluso, Asbury formó lo que se llamó el circuito de predicación. El circuito de predicación era no solamente predicar el Evangelio en mi congregación, no solamente en mi ámbito, sino que había que ir a las fronteras donde no había ningún testimonio evangélico para llegar a aquellas personas, y ahí empieza a desarrollarse la labor misionera. Y la gente que iba a caballo tenían un compromiso, conocían a algunas personas de por allá, y se iba formando lo que se llamó el circuito de la predicación. Eso fue con Francis Asbury. Había otro que es Dwight, Timoteo Dwight, que este ya nacería en Massachusetts, pero era nieto de Jonathan Edwards. No sé si te acuerdas que hablamos de él también. Sí, sí, sí. En el primer avivamiento. Y él tuvo un trabajo muy interesante que también fue otro elemento para que surgiera ese gran despertar. Y es el trabajo en las universidades, en el ámbito educativo. Enfatizaría esto mucho, de manera que, el Evangelio empezó en un sentido de avivamiento a despertar a estudiantes y demás. Y el más destacado que se reconoce en ese segundo despertar fue Finney. Charles Finney, que él era de Connecticut, era abogado, pero se convirtió leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, bueno, y su conversión fue increíble, porque, increíble, fue muy sorprendente para muchos porque fue muy inmediata. Y fíjate lo que él mismo escribe en una autobiografía de él, dice, el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía invadir mi cuerpo y mi alma. Pude sentir la sensación como de una corriente eléctrica yendo y viniendo en mi interior. Bueno, y Finney comenzó a predicar el Evangelio de una manera como la que no se había visto anteriormente. Se convertían masas de personas. Se convertían miles de personas, pero su mensaje era de avivamiento para los creyentes, pero eso desencadenaba también la conversión de muchas. Su mensaje es muy interesante, porque estábamos hablando antes de la esclavitud, y él precisamente tenía un mensaje que era también muy social, en el sentido de que no solamente predicaba el mensaje de salvación en Cristo, sino que hablaba de que ese mensaje de salvación llevaba a una conducta diferente. Y hablaba de la esclavitud como algo que el cristiano tenía que rechazar. Que no solamente se tenía que quitar de aquellos que formaban parte del liderazgo, que eran pastores, sino que había que condenar la esclavitud. Y su mensaje también tendría ese sesgo social. Y con él comenzarían también a formarse escuelas dominicales. Hablábamos de esto al principio, que se sugería en este segundo despertar, pues sería con Finney quien promocionaría la enseñanza en las iglesias para que el pueblo fuese formado a la luz de la palabra de Dios, pero para vivir de una manera distinta. Formando incluso porque en este tiempo se dio lo que se llamó los campamentos de avivamiento, que iban por lugares y se juntaban montones de personas y se predicaba la palabra de Dios, pero eran reuniones de avivamiento. Era para creyentes, lo que pasa es que los creyentes invitaban a otros y se convertían unos y otros eran avivados por el Espíritu Santo usando Dios a Finney, además de todos estos predicadores que iban al circuito de predicación, a las fronteras y demás, y muchas personas empezaron a convertirse. Y hasta tal punto que si hay una expresión que se usaba para estos grupos de personas que se convertían porque iban por diferentes lugares con estos campamentos y el avivamiento que había entre los creyentes y las conversiones, daba a que esas zonas se llamaran distritos quemados. Distritos quemados. Por fuego del Espíritu. Sí, como que el Espíritu lo quemaba todo, Qué fuerte. y había una recuperación y un ánimo de compartir el Evangelio pues a todo el mundo.
Y ahí empezó la obra misionera. Madre De una mía. forma muy especial, de una manera muy especial. Incluso es muy interesante, eh, eso habría que estudiarlo, pero en este tiempo del segundo gran avivamiento, la mayoría de las personas que se convertirían y que experimentarían el avivamiento serían mujeres. Anda. Eran mujeres. Se destaca eso, se destaca eso. Y bueno, podríamos hablar un poco de ello, pero no tenemos tiempo. Por eso creo luego también algunos problemas, porque había maridos que impresionaban a la mujer y decían, o Cristo o yo. Porque claro, ellos no querían vivir de esa forma y Claro. las ponían en ese dilema. Y hay testimonios de todo esto. Pero esto llevó luego a que se organizaron y se formaron organizaciones misioneras y misioneros que fueron saliendo a predicar el evangelio a diferentes lugares. ¿El doctor Livingstone estaba entre ellos o ese es de otra época? Estaban entre ellos. Mira, voy a compartir de nuevo la pantalla porque efectivamente estaban entre ellos y además, a ver si me deja pasar la... Vamos. No, no me deja. Estaban entre ellos, pero se dieron... Livingstone, como sabes, hizo un trabajo muy importante en África. Sí. Pero él, al final, pues, en fin, su propósito era ir a otro lugar, si mal no recuerdo era la India, pero por los problemas que había para entrar allí, al final decidió marcharse a África. Tuvo relación con otras personas de allí, sintió ese llamamiento especial, ¿no? Y creo que lo tenía por alguna parte a Livingstone, además, aquí creo que está. Bueno, Ahí está. pues Livingstone, que me sale aquí. Ahora. Vale, ya. Livingstone, como ya lo pongo ya que lo mencionabas, era pues eso, era un explorador, un descubridor, lo contrataron diferentes empresas para escribir, para hacer cartografías de esos nuevos lugares, pero él iba a África con el propósito de compartir el Evangelio. Y hizo diferentes expediciones para no solamente cartografiar y descubrir nuevos lugares, sino para compartir el Evangelio, y de ahí que sea conocido no solamente como misionero, sino también como explorador de aquel tiempo. Y se dio precisamente en medio de este contexto que estábamos comentando. Uno de los primeros misioneros que fueron enviados sería David Brainerd. Como puedes ver, en esta representación hay unos indios, está en un poblado indio, y él fue también pues enviado a predicar el Evangelio entre los indios de Nueva York y de Pensilvania. Y fue muy significativo todo lo que hizo allí. Quizás no hubo tantas conversiones, pero ahí comenzó la obra misionera de una manera especial. Y con Guillermo Carey, a Guillermo Carey se le llama el padre de las misiones, porque él crearía un contexto que llevaría a organizar, a hacer organizaciones misioneras para enviar misioneros, algo que en aquel tiempo era un tanto complicado. Guillermo Carey era una persona sencilla, era zapatero remendón, que arreglaba zapatos. Sí, sí, sí. Bueno, pues se habla de él, que él estaba arreglando zapatos, pero al mismo tiempo estaba estudiando el Nuevo Testamento en griego. Le encantaba estudiar el Nuevo Testamento y hacía sus comentarios y tenía sus apuntes en griego en la zapatería donde él arreglaba los zapatos. Y bueno, él fue llamado por el Señor también para predicar el Evangelio en la India. Y bueno, él sintió un mensaje muy especial de parte de Dios en este contexto de avivamiento, donde Isaías, el profeta Isaías dice, ensancha, leo literalmente, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y bueno, pues así es que Guillermo compartió con la iglesia de aquel tiempo en Inglaterra la necesidad de ir más allá, no quedarse solamente
en el contexto de ellos. Y fue, pues, digamos que una persona que abrió camino, hizo un gran surco en la obra misionera para que otros muchos pudieran acompañar posteriormente. Es interesante porque tuvo que luchar con aquellos que decían, bueno, es que ya se convertirán si Dios quiere y tal, ¿no? Ya. Y no sé si en inglés, en esta representación de Estaba Karen, leyéndolo, sí. lo que, la traducción, lo que dice, si para esperar grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Uh-huh. Eso fue un lema para él que él compartió con los suyos. Si queréis esperar grandes cosas de Dios, si creéis que, si sois vosotros los que pensáis que Dios lo va a hacer todo, si esperáis esas cosas grandes, tenemos que emprender grandes cosas. Y él tomó esa decisión de abrir ese proyecto y él dijo, bueno, pero tenéis que venir conmigo. Si yo entro bajo al pozo, vosotros tenéis que sujetar la cuerda. Y así es como la Iglesia empezó a implicarse también en la obra misionera, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Que fue una revolución porque al final de ahí de Europa salieron muchísimos misioneros para África, para Norteamérica, para la India, en fin, que fue un despliegue total. Y es curioso cómo pasan los años y ahora Europa es la necesitada, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque necesitados, claro, somos todos, y sobre todo ahora en un mundo en el que el circuito es de ir y venir de todas las personas, pues eso es una realidad donde el campo misionero hoy se nos hace más cercano a la hora de compartir el Evangelio, tanto en España, tanto, porque decimos, no, en España son todos creyentes, no, hay mucha necesidad de Dios en el mundo en el que estamos viviendo. Podríamos mencionar también a Adoniram Judson, que también fue un misionero, él quería ir a la India, al final no fue posible, estuvo en Birmania, en la parte budista, pero con él hubo también otros misioneros como Rice, que tuvieron un sentimiento muy especial de ir a otros lugares, se organizaron con ellos, con Judson en Estados Unidos se organizó la primera institución misionera en el año 1810 para enviar a otras personas por todo el mundo. Y otras mujeres, ya tenemos que terminar, ¿no? Pero, Sí, ya estamos terminando. Pero hubo un tercer avivamiento después, que se daría entre el año 1850, el segundo terminó en el 40, en el 50 surgiría otro hasta el 900, donde hubo también otro énfasis, y mujeres que respondían a las misiones también, como Lottie Moon, que fue una mujer que estuvo 40 años en China como misionera. Y bueno, no veas. Esta es la realidad del segundo gran despertar, ¿no? Que transformó la sociedad, cambió situaciones y despertó un celo misionero tremendo. Dios se sigue moviendo a lo largo de la historia y es necesario que estemos dispuestos a despertar. Ahora, yo no sé, Juan Carlos, qué piensas tú, porque cada cierto tiempo vemos que Dios tiene que empujarnos, despierta, y en aquel tiempo se hacían reuniones de avivamiento. Esta mujer que decía que era misionera, que fue misionera en China, sintió ese llamamiento en una reunión de avivamiento, en este caso fue el tercero ya, de avivamiento, en una de esas reuniones de avivamiento que se hacían por las universidades, en el campus universitario, iban todos los estudiantes y un predicador como Finney empezaba a predicar la palabra de Dios y había muchos bueno, yo no sé en este tiempo, ¿qué piensas tú? ¿Tendríamos que hacer algo así o cómo sería? Bueno. Yo te estaba escuchando lo que hablabas de fitness y se me caía la baba, ¿no? Decir, esto es lo que queremos, señor, este es el tiempo. Ahora necesitamos un avivamiento para Málaga, para España y para Europa, ¿no? Y yo creo que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. De hecho, son cíclicos, ¿no? Ahora es Europa la que se ha enfriado, pero la obra que hizo Europa, o sea, que Dios usó para que Europa se extendiera, por ahí está. Y ahora pues estamos recibiendo hermanos de otras partes y nos estaban avivando, ¿no? Yo creo que esto se va a repetir y que Dios está levantando hombres y mujeres en este país que están avivando el corazón de muchos y que vamos a ver cosas tremendas y que podremos hablar quizá en un programa nuestro, es decir, y ahora le ha tocado a España
y ahora estamos viviendo y hay grandes predicadores y hay grandes moveres y hay... Bueno, alguien dijo que Málaga sería la Antioquía del siglo XXI. Ese sintió alguien de parte de Dios, sería precioso porque además estamos geopolíticamente hablando en un lugar bastante importante, estratégico. Así que, bueno, Juan Manuel, pero todavía no se vayan todavía, que hay un y más. Tenemos más programas para acabar la historia y la historia no se acaba aquí. La historia continúa hasta la venida de Jesucristo y aún así tampoco se acaba la historia, porque seguiremos viviendo una eternidad con Cristo que es atemporal y maravillosamente estaremos a sus pies. Pues Juan Manuel, muchas gracias por las explicaciones, por mostrarnos de una manera sencilla y de soslayo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en estos años y qué pasó a partir de la Revolución Francesa, qué avivamientos hubo y cuál fue la repercusión que hubo en el mundo gracias a este avivamiento que el Señor dio a su iglesia. Pues un abrazo, hermano, y te esperamos en el próximo programa. Un abrazo, Juan Carlos. Que el Señor te bendiga mucho. Bendiciones para todos. Y a todos nuestros oyentes, vamos progresando en la historia de la iglesia a través de los avivamientos. Ya estamos muy cerquita de la época que nos ha tocado vivir y bueno, espero que te esté resultando edificante y puedas disfrutar de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de este tiempo. Él no va a permitir que su iglesia se quede en el camino. El que empezó la buena obra la va a acabar, sí y amén. Nosotros lo creemos y creemos todavía que lo mejor para nuestra tierra está por venir. Así que confiamos en ello, oramos por ello y hagamos una espera activa, no pasiva. Un fuerte abrazo y ya sabes, si quieres escuchar este programa lo podrás hacer en Iglesia del Monte Proyecto Vida, el canal de YouTube. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.